Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Franco y soy residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Junto a mi compañera Iris Po Gallardo vamos a realizar esta sesión clínica que trata sobre la dermatoscopía y su uso en atención primaria. Aquí tenemos un índice sobre los principales puntos que va a tratar este trabajo. Y bueno, en primer lugar, ¿qué es la dermatoscopía? Y resulta una técnica que nos permite la amplificación de la imagen, es no invasiva, y lo que utiliza es un sistema de lentes y un sistema de luz polarizada que elimina la refracción de la luz cuando ésta incide sobre la capa córnea. Como venía diciendo, nos permite una amplificación de las lesiones en la piel. Y esto nos va a permitir diferenciar estructuras que a simple vista pues no nos sería posible su visualización. Existen dos tipos principales de dermatoscopios. Están los dermatoscopios de contacto, que requieren de una interfaz líquida y normalmente del contacto de la lente con la lesión, y bueno, son más baratos. Y por otro lado tenemos los dermatoscopios más modernos, los de luz polarizada, son más caros y nos permiten la visualización de estructuras a mayor profundidad en comparación con los dermatoscopios de contacto. Además, pues en la mayoría de ellos no es necesario el contacto con la lesión, con lo cual pues tiene un uso muy fácil. Bueno, las indicaciones de la dermatoscopia, como sabemos, con la simple inspección clínica ya podemos ir orientando al tipo de lesión dérmica, ya sea benigna o sospechosa de malignidad. Pero pues existe un gran número de lesiones en las que es necesaria una amplificación para poder ver estructuras que de otra manera con la simple inspección clínica no sería posible su visualización. No solamente podemos observar y clasificar las lesiones melanocíticas, sino también nos permite el estudio de lesiones no melanocíticas, como lesiones inflamatorias o infecciosas, como puede ser moluscum contagioso o la sarna. A continuación vamos a ver los distintos patrones y criterios dermatoscópicos, comenzando por las lesiones pigmentadas. Vamos a prestar especial atención al color de la lesión, que es un parámetro fundamental y que resulta del depósito de melanina y hemoglobina a distintos niveles de profundidad. Podemos diferenciar colores que van desde el amarillo, azul, rojo, negro, gris, marrón claro y marrón oscuro. El retículo pigmentado. Es muy importante el estudio de esta estructura y además pues, se utiliza como método diagnóstico en la mayoría de métodos para el diagnóstico de las lesiones dérmicas. Y bueno, resulta de una red de líneas rectas, marrón o negro sobre un fondo marrón más claro. A continuación tenemos el pseudoretículo pigmentado, que es característico de lesiones melanocíticas en la cara y que corresponde a salidas foliculares y forman pues estructuras de forma ovalada. Aquí tenemos imágenes del color de las lesiones pigmentadas, que pueden ser de un único color, monocromas, o podemos observar diferentes colores que implicaría, bueno, pues un rasgo que pues, nos haría sospechar sobre una lesión sospechosa de malignidad. El retículo pigmentado típico, como vemos, pues tiene una distribución uniforme por toda la lesión, tiene más o menos delimita los mismos espacios. Y bueno, tiene esa distribución que si la comparamos con el retículo pigmentado atípico, vemos que los bordes no terminan de forma fina, son más abruptos la terminación de esas líneas, incluso pues las formas ovaladas más claras que delimitan estas líneas aquí en el retículo pigmentado atípico son irregulares. En cuanto al pseudoretículo pigmentado, de igual forma podemos distinguir que sea más bien típico y otros que tienen estas características más atípicas. Seguimos hablando sobre los puntos de pigmento, que son estructuras circulares pigmentadas que tienen un tamaño de aproximadamente 0,1 milímetros. Su significado pues va a ir en función de que exista uno o más colores, de que la distribución sea más o menos irregular y de la localización de la misma, ya sea en el centro o en la periferia de la lesión. Los glóbulos muy parecidos a los anteriores, solamente que tiene un diámetro superior a 0,1 milímetros.
El punteado azul-gris en pimienta resulta un agregado más o menos denso de múltiples puntitos de color que van desde el azul hasta el azul grisáceo. Y luego tenemos las proyecciones, que son estructuras lineales, radiadas y finas en la periferia de la lesión, de color marrón o negro y diferenciadas de la línea del retículo pigmentado. Aquí lo vamos a ver mejor con imágenes. Aquí tenemos en primer lugar los puntos de pigmento, a continuación tenemos los glóbulos, que como hemos dicho tienen un diámetro mayor a 0,1 milímetros, que es lo que los diferencia de los anteriores, y aquí tenemos el punteado azul-gris en pimienta, que de ahí pues la primera imagen vemos muy bien el símil este en pimienta, y bueno, aquí las proyecciones, distintos patrones de proyecciones, y seguimos definiendo los distintos patrones de lesiones pigmentadas. Sería el velo azul blanquecino, resulta una pigmentación azul blanquecina que no tiene estructuras definidas en su interior y que está recubierta de un velo blanquecino que le da ese aspecto de vidrio esmerilado. Las manchas de pigmento, bueno, pues su nombre nos indica, son áreas de pigmento difuso, confluente y de color marrón, gris o negro. Como veníamos diciendo con los anteriores patrones, en función de cómo esté distribuido, si tiene una distribución regular y difusa, se asociará a lesiones benignas, mientras que si su distribución es irregular y focal, se asociará más a lesiones malignas y a melanoma. Las estructuras de regresión pueden estar presentes tanto en lesiones melanocíticas como en lesiones no melanocíticas, pero sí que es verdad que se asocia más que nada a lesiones malignas como es el melanoma. Y bueno, tiene una coloración que va desde el blanco o azul blanquecino. El patrón paralelo del surco es muy característico de la piel volar, es decir, de la palma de las manos y planta de los pies, y resulta de un depósito de pigmentación que siguen los surcos de los dermatoglifos, que son, pues bueno, la impresión de las huellas dactilares. Y este patrón se asocia a benignidad. Aquí tenemos imágenes de lo que sería el velo azul blanquecino, que le da ese aspecto como de vidrio esmerilado, y como vemos no existe ninguna estructura bien definida en su interior. Aquí tenemos las manchas de pigmento y las estructuras de regresión, que como os comenté, bueno, pues son más típicas del melanoma, pero sí que es verdad que podemos encontrarlas en otras lesiones que son benignas. El patrón paralelo del surco, que hemos dicho que lo encontramos en la palma de las manos y planta de los pies, y que el pigmento aquí se depositaba en el surco de los dermatoglifos. Esto lo vamos a diferenciar a continuación del patrón paralelo de la cresta, que por el contrario se asocia a malignidad, es decir, se asocia a melanoma, y aquí el pigmento se deposita en las crestas interpapilares de los dermatoglifos de forma paralela. Vamos a analizar las estructuras esofíticas papilares. Bueno, son estructuras de aspecto papilomatoso que están separadas por fisuras y que son muy características de las queratosis seborreica. Y bueno, en muy pocas ocasiones se va a encontrar los melanomas. La vascularización es muy importante también analizarla en las lesiones pigmentadas, y bueno, existen patrones bien definidos para lesiones benignas y otros patrones de vascularización que se asocian más a lesiones malignas. Y bueno, es importante la magnificación de las mismas, es decir, el uso del dermatoscopio para la visualización del patrón vascular es muy importante, y también hay que tener en cuenta que hay que evitar comprimir la lesión para bueno, pues no obtener imágenes falseadas del patrón vascular. Las crisálidas. Las crisálidas son una estructura de aspecto blanquecino que resultan líneas cortas y perpendiculares entre sí, y bueno, no es más que el depósito de colágeno alterado. Se observan con el con el dermatoscopio de luz polarizada y son muy sugestivas de melanoma. Aquí tenemos imágenes de lo que sería el patrón paralelo de la cresta, donde se va depositando el pigmento en lo que sería la cresta del dermatogrifo, y que esta sí se asocia a melanoma, al contrario que el patrón paralelo del surco. Aquí tenemos estructuras esofíticas papilares que son muy características de la queratosis seborreica, y aquí tenemos, bueno, pues simplemente un patrón vascular, y ahora vamos a ver algún que otro ejemplo típico de patrón vascular que nos va a definir
en este caso el carcinoma vasocelular. Aquí tenemos lo que hemos comentado, las crisálidas, que son líneas cortas, perpendiculares y blanquecinas que, bueno, se asocian a malignidad. Y aquí, bueno, ya hemos terminado lo que son las lesiones pigmentadas, sus principales patrones dermatoscópicos, y aquí, bueno, vamos a analizar un poco las lesiones angiomatosas, que son muy fáciles de analizar y de definir, porque vienen definidas por áreas rojo-azuladas. Esto sería, bueno, pues distintas lesiones vasculares que podemos observar. El carcinoma vasocelular. Bueno, el carcinoma vasocelular tiene muchas estructuras definitorias, entre ellas las más importantes a destacar son las estructuras en rueda de carro, que son proyecciones radiales bien delimitadas de color marrón, claro, gris o azul. Luego tenemos las estructuras en hoja de arce, que estas son proyecciones bulbosas, al contrario que las de rueda de carro, que son radiales, estas son de aspecto bulboso y bueno, que tienen esa típica forma de hoja de arce. Vamos a encontrar también la presencia de nidos grandes ovalados, azulados, junto a la presencia de glóbulos azules múltiples. También es muy típico la presencia de ulceraciones en el carcinoma vasocelular, así como un patrón vascular arboriforme, que es lo que estaba comentando anteriormente. Aquí tenemos las estructuras en rueda de carro, las estructuras en hoja de arce, los nidos grandes ovalados, azulados, los glóbulos azules múltiples, las ulceraciones y ese patrón vascular arborizado muy típico del carcinoma vasocelular. Aquí tenemos ya otro tipo de lesión dermatológica, que sería el dermatofibroma. También es muy fácil, viene definido por ese parche blanco central, que es pues muy constante en el análisis dermatoscópico. En cuanto a las queratosis seborreicas, es muy importante, como ya os he adelantado anteriormente, la presencia de fisuras y cristas que van delimitando lo que decía, esas lesiones de aspecto papilomatoso que le dan esa forma que le dicen aspecto cerebriforme, como si fuera la superficie del cerebro. También encontramos quistes tipo milium. Los quistes tipo milium resultan invaginaciones intraepidérmicas que tienen un depósito de queratina que pues no está comunicado con la superficie de la piel, lo que es al contrario de tapones córneos que tienen un color más amarronado y que en este el depósito de queratina es sobre la cripta y sí que tiene comunicación con la superficie. Los vasos en horquilla o hebilla también son muy definitorios de este tipo de lesiones y ahí lo tenemos reflejados en la imagen. También muy típico las estructuras con forma de huella dactilar y el signo de Jarrea real, que bueno, no es más que una mancha de color amarillenta amarronada en la periferia de la lesión. Por último, también muy característico de este tipo de lesiones, el borde apolillado, que es esa forma cóncava en la que suele pues terminar los bordes de la lesión. En cuanto a las lesiones queratóxicas, bueno, normalmente pues vienen definidas por la presencia de rosetas, que resulta, bueno, pues una estructura de aspecto geométrico y que consta de 4 puntos blancos que recuerdan pues al trébol de 4 hojas.